Nosotros sabemos, hemos leído muchas veces un relato que nos habla de una manera Jesús utilizaba muchas parábolas y en las parábolas que él utilizaba nos daba ejemplos preciosos que no solamente eran para su momento, sino para todos nosotros. Lo más grande, yo pienso, en el Evangelio de Jesús fue que cada palabra que él dijo, se la dijo a quienes lo escuchaban en ese momento, pero también para que nosotros, ahora que estemos escuchando, nos demos cuenta que estamos en las mismas condiciones, que necesitamos de su palabra, necesitamos de su amor, necesitamos de su protección. Quiero presentarles esta noche un tema que se me hace muy interesante, una parábola que el Señor dio, y una parábola que habla sobre una oveja. Y vamos a ver que esa oveja nos representa a nosotros. Y vamos a ver que esa oveja a cada uno de nosotros nos quiere dar un mensaje. Porque somos ovejas, hermanos. A veces somos ovejas obedientes que seguimos al pastor, o a veces somos ovejas que nos descargamos, que no podemos perder, porque en algún momento determinado podemos fallar en algunos aspectos. Entonces vamos a presentar este tema, que tal como les digo, es muy interesante. Me gustaría que tuvieran atención y si alguno tiene alguna pregunta, al final del tema lo podemos resolver. Vamos a ir aquí un poquito al comienzo. Ok, tal como vemos ahí, se llama como la oveja perdida. Es un relato que nuestro Señor Jesucristo nos hace a cada uno de nosotros y vamos a leerlo, vamos a tratar de entenderlo, por más que cualquier cosa, tratemos de que el mensaje sea para cada uno de nosotros. Que lo que pasa con esa oveja haga que nosotros nos demos cuenta de nuestra propia condición. Vamos a leer el texto y luego vamos a analizar. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió una parábola. Vamos a ver qué es lo que dice esa parábola y de qué manera es que Jesús nos habla también a nosotros. Dice que un hombre de nosotros teniendo 100 ovejas, no dice que, perdón, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una oveja, una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a todas las que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, lleno de gozo, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Y miremos cómo termina el relato. Esto está en Lucas 15, del 1 al 7. Os digo que así será, o si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces vamos a empezar a analizar este texto que tiene tantas cosas que nos pueden enseñar, pero vamos a ver algunos aspectos sobre este texto que se podría hablar muchísimo sobre él. Bueno, esta es una de las más bellas lecciones que nuestro Señor Jesucristo les trató de dar a los fariseos, a los escribas y a todos los que se encontraban presentes. Es muy hermosa la manera y la forma como él ilustra la grandeza de su amor. Él nos dice que un hombre tiene 100 ovejas y pierde una, y por ella deja solas a las 99 en el desierto, va tras la que se perdió. Tal vez ella, y aquí empezamos a entender esto, se alejó a propósito o se perdió. Quizás nosotros somos algunos de esos que nos alejamos a propósito y nos perdemos. Y luego ahora no encuentro el camino de regreso. Esto es típico, hermanos. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, lo más seguro es que para volver es muy difícil. Aunque nosotros sepamos y veamos el camino,
se nos hace difícil volver porque requiere que nosotros nos humillemos y demostremos que somos indefensos y que nos podamos humillar ante el Señor. Quizá mientras está perdida esta oveja siente dolor, siente miedo, siente hambre, siente sed, quizás siente angustia, quizás siente en sus noches de soledad, tristeza, puede sentir muchas cosas mientras está sola. Y nosotros visualizamos un animalito, una ovejita en la mitad del campo, en el desierto perdida, sin saber qué puede esperarle. Y por supuesto tendría que estar llena de sentimientos que por supuesto no sentía mientras estaba en el redil con todas las demás ovejas y sobre todo con la protección del pastor, cuando estaba ya unida a todos. Y eso es lo que nosotros empezamos a entender. Cuando nosotros nos separamos del Señor, cuando nosotros empezamos a andar por caminos lejos del Señor, podemos sentir cualquiera de estos sentimientos negativos: miedo, angustia, temores, ansiedad, depresión, quizás muchas otras cosas. Obviamente esta oveja, de acuerdo al relato, no conocía o quizás no quería ver el camino de regreso al redil. El pastor amorosamente es quien va a buscarla. Y cuando la encuentra al hacerlo, ¿dónde la pone? La pone sobre sus hombros y lleno de gozo la lleva de regreso al redil y finalmente comparte la alegría de haberla encontrado con todos alrededor. Hermanos, esta primera parte nos hace entender lo siguiente: que no importa donde nosotros estamos perdidos, no importa la circunstancia que nosotros estamos, el Señor siempre nos busca. Y Él nos quiere colocar sobre sus hombros, tal como estudiamos hace unos días, cuando estudiamos sobre los reposos, que vimos el reposo catapausis, el reposo anapausis y el reposo sabatismos. Son reposos que Él nos quiere dar. Y son los reposos que le quería dar o le quería dar a esta oveja y a cada uno de nosotros, para que nosotros finalmente podamos sentirnos seguros y podamos sentir el gozo que no solamente siente Jesús como el pastor, sino todos alrededor de él. Evidentemente, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra, todo el pueblo de Dios, al ver que cualquiera de nosotros regresamos después de estar perdidos de nuevo al redil y nuevamente pues, llegamos a ser parte de ese pueblo que el Señor quiere para que luego finalmente seamos redimidos. El texto y el relato nos termina diciendo: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando yo leí esta parte me quedé meditando y dije, ¿de verdad habrá 99 justos en 100 en cada 100? ¿O solamente por el ejemplo? Espero que sí, pero yo lo que más deseo es que de cada 100 personas, 99 sean justas y solamente una se pierda para que el Señor la pueda recuperar. Lo que el Señor quiere decirnos aquí es que en su pueblo, al pueblo de Dios, al remanente de Dios, que son todos juntos, o sea, todos los que están unidos al Señor, entre todos los millones de las personas que hay en la tierra, hay un remanente. Ese remanente son las 100 ovejas. Y que ese remanente, quizás algunos podemos llegar a ser como esa oveja que se pierde. Entonces el Señor lo que está diciendo aquí es que mientras nosotros estemos seguros en el Señor, no importa en dónde nosotros estemos, porque estamos seguros con el Señor mientras caminemos con Él. Pero el problema es cuando nosotros empezamos a alejarnos de Él y nos perdemos. Ok, hay una pregunta interesante. ¿Acaso las 100 ovejas no representan a todos los fieles? Claro que sí. Quienes subsisten bajo su cuidado y su amor. Esto es importante entenderlo, hermanos. Porque cuando nosotros reconocemos que el pastor es quien nos protege, que Jesús es quien nos protege, que Jesús es el que nos da la vida, nos da la seguridad, nos da no solamente la seguridad física, sino sobre todo, hermanos, sobre todo en momentos como esta pandemia que estamos viviendo y con tantas enfermedades que estamos experimentando algunos, nos damos cuenta que es cuando más necesitamos
el cuidado y el amor de Cristo. Estamos orando y hemos orado por hermanos que están mal en este momento físicamente y algunos están pasando por problemas difíciles y no solamente difíciles en cuanto a su parte corporal, sino también emocional. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos seguros de que somos parte de esas 100 ovejas, o sea, de su pueblo. Ok, veamos cómo el profeta nos aclara que efectivamente las ovejas se refieren a los fieles seguidores de Jesús. Eso lo vemos en Ezequiel 34-31. Dice, y vosotros, o sea, ustedes que me están escuchando, hermanos, todo el que escuche este texto, quiero que lo aplique a su vida. Y vosotros, ovejas mías, dice el Señor, ovejas mías, somos de Él, ovejas de mi pasto, somos los que estamos en sus rediles, somos en sus campos. Hombres sois, hombres y mujeres, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Aquí en este texto, Dios nos asegura que Él es el pastor, que Él tiene unos pastos para nosotros, tal como lo dice el Salmo 23, que nos llevará a pastos verdes donde podemos reposar. Cada uno de nosotros podemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor y Él nos guía, nos protege en cada paso, porque Él va delante de nosotros guiándonos para que no nos perdamos en el camino. Pero una oveja, o sea, puedo ser yo, puede ser tú, ya seamos hombres o mujeres, nos podemos perder. Nos quedamos sin la protección de Dios, sin el poder de Dios. Quedamos a la merced del peligro del enemigo, hermanos, quien evidentemente cuando ve que estamos solos nos empieza a atacar, nos quiere destruir y se enseñorea de todo aquel que se aparta del redil y se alegra ¿qué? De que nosotros nos hayamos alejado de la presencia del pastor, o sea, de Jesús. Esta parte, cuando yo la escribí, me puse a pensar, hermanos, y es muy cierto. Porque una vez que nosotros nos alejamos de Jesús, quedamos a expensas del enemigo, y es cuando el enemigo nos empieza a atacar con pensamientos negativos, con pruebas negativas, con tentaciones negativas, con una serie de situaciones y circunstancias que nos quieren llevar cada vez más lejos del Señor y sobre todo desconfiar que Él es nuestro protector. Como vamos a ver, las características y el comportamiento de esta oveja cambian tremendamente. Visualicemos por un momento lo siguiente. Si vemos un redil, vemos un rebaño en el que están todas las ovejas y están con el pastor, obviamente están tranquilas, todas están guiando con el pastor, van para donde las lleva, él les está dando la comida, las está llevando a los campos donde hay buenos pastos, las está llevando donde pueden beber agua y finalmente en la noche las lleva a una parte donde están protegidas, en la noche que no las ataque ningún lobo, ninguna fiera, como puede pasar. Entonces, si nosotros analizamos esto, hermanos, analizamos si una oveja se sale de ahí sola, queda en el desierto o en el monte, en cualquier parte, empieza a cambiar su comportamiento porque ya lo primero que se siente es sola. Y empieza a tener miedos y temores porque no tiene dónde cobijarse, no tienen dónde resguardarse, no tienen dónde descansar. Entonces, tal como vemos aquí, el pastor deja las 99 ovejas porque estas 99 tienen la plena protección del pastor al permanecer unidas a ella. Entonces vamos a ver ahora, analizar qué es lo que pasa con esta ovejita que se alejó. ¿Qué significa estar unido al pastor? Para eso vamos a ver dónde encontramos las características que deben tener, y aquí quiero que pongan atención, hermanos, las características que deben tener las 99 ovejas. Si las 99 ovejas están juntas, evidentemente tienen que tener un comportamiento de amor, de amistad, de comunicación, de unión, para que de esa manera se mantengan en equilibrio. Y aparte de eso, son las que identifican la unión que hay entre ellas y su pastor. Al hacerlo, podemos y nosotros también podemos también comprender qué sucede al estar separados del redil y del pastor. Ok, lo primero que vamos a analizar está en Gálatas 5, 22 y 23,
que son las características de las 100 ovejas mientras estén juntas, mientras el pueblo de Dios está unido, mientras el pueblo de Dios está unánime, mientras el pueblo de Dios está en comunión mutuamente, debe tener y evidentemente tienen estas características, estas 9 características. ¿Cuáles son? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, hermanos, visualicemos esto a nivel de nuestra iglesia, a nivel del pueblo de Dios, a nivel del remanente de Dios. Nosotros somos llamados a tener el fruto del Espíritu Santo. Primeramente, estar unidos en amor, gozosos, que haya paz y paciencia y benignidad entre nosotros, que nos comuniquemos con bondad y fe, que seamos mansos, que seamos equilibrados. ¿Y por qué? Porque estas cosas, el que vive en estas circunstancias, unido al pastor, como estas ovejitas deben estar, como nosotros debemos de estar, no hay ley. O sea, están en armonía con el Señor. Y por eso es que el Señor puede dejar a las 99 solamente, va a buscar a la otra, porque las otras permanecen con estas características del fruto del Espíritu Santo, quedan protegidas con el Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros debemos de pedir siempre al Señor que nos dé la protección del Espíritu Santo y nos dé su fruto diariamente. Esa es una oración que nosotros debemos de hacer, que nos mantenga no solamente a nivel personal, sino a nivel de grupo, a nivel de iglesia, a nivel de remanente de Dios. Ahora podemos comenzar a entender cómo las 99 ovejas permanecen unidas a su pastor, la manera en que las ovejas pueden relacionarse y vivir felices, obviamente con estas características, en una armonía perfecta. Aplicando a nuestras vidas, representa esa unión con quién? Primeramente con Dios y segundo con todo nuestro prójimo, y además, no solamente eso, sino con nosotros mismos. Recordemos cuando Jesús le preguntaron en una ocasión, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él dijo, el gran mandamiento de la ley es amar a Dios primeramente, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el que tiene nuestro Señor Jesucristo resumió en esa contestación que es el remanente, el que tiene esas características. Es el pueblo de Dios, son las 99, no, las 100 ovejas mientras están juntas. Y ya estamos viendo ahora que esta que se fue, evidentemente empezó a perder estas características. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Por ello, nos dice que al vivir así, contra tales cosas no hay ley. Obviamente, si nosotros tenemos estas nuevas características del fruto del Espíritu Santo, no tenemos por qué temer porque estamos unidos al pueblo de Dios y evidentemente guiado por el Espíritu Santo y guiado por el pastor. Todo verdadero seguidor de Jesús vive en función de la dependencia del divino pastor. Y por resultado mejora cada día en todo. Pues al vivir bajo su protección va reflejando qué cosa? Día a día más el fruto del Espíritu Santo. O sea, este fruto del Espíritu Santo es como un arbolito. Imaginemos un árbol que primero se siembra, crece y empieza a sacar su fruto, pero el fruto no sale en un día. Se demoran y necesitan ¿qué? Necesitan que se le eche agua, que se cultive, que se cuide, porque pasan las estaciones y a medida que pasan las estaciones va viniendo un momento que llega un momento en que da su fruto. Y así somos nosotros, hermanos, somos iguales. Por eso es importante que veamos que el fruto del Espíritu Santo es algo que viene progresivo y cada día podemos pedir al Señor que nos dé más su fruto, porque llegará un momento que tendremos ese fruto completo cuando estemos junto con Jesús. Mientras tanto, estamos todos creciendo para poder de esa manera ir desarrollando estas nuevas características del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero miremos qué pasa y a qué nos exponemos
si nos apartamos, como lo hizo esta oveja perdida. Para eso leamos un poquito antes en el mismo capítulo 5, los versículos 19 al 21, nos damos cuenta que cuando nosotros nos apartamos del Señor, como la oveja perdida, esto es lo que nos puede ocurrir. Podemos caer en algunas de estas obras de la carne. Vamos a leerlas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice aquí, miremos viendo como lo que nos dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de los cielos. O sea, no serán parte del remanente de Dios. Y digámoslo así, quizás cuando se perdió esta ovejita, ella cayó en alguna de estas cosas. Seguramente no podemos visualizar de que cada uno de nosotros como ovejas, al apartarnos del Señor, podemos caer en alguna de estas características de las obras de la carne. Y no es difícil de imaginarlo, hermanos. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que mucha gente se aparta de la iglesia, se aparta del pueblo de Dios, y cuando nos demos cuenta, están realizando algunas de estas cosas, desafortunadamente. No puede ser muy claro, más claro, pues, o sea, ya nos queda completamente evidente. Por ello, todo aquel que logra con la ayuda del pastor regresar al redil después de que haya caído en alguna de estas cosas, cuando lo recoge Jesús y lo pone sobre sus hombros, porque Él nos lleva sobre sus hombros, y aparte de eso, nos lleva para que nosotros podamos no solamente superar nuestros problemas, nos ayuda para que nosotros podamos vencer las debilidades y las luchas de cada día. Mientras estemos unidos a Él, mientras estemos sobre sus hombros, nosotros tenemos que visualizar que necesitamos estar siempre sobre los hombros de Jesús para que Él nos sostenga. Por eso Jesús dijo, venid a mí todo el que esté cargado y preocupado y angustiado, que yo os haré descansar. Y así podremos permanecer en su gozo. El pastor y todo el cielo se alegrarán cuando cada uno de nosotros logremos vencer estas 17 características que hemos leído de las obras y el mar de la carne. Confiemos que el buen pastor Jesús estará dispuesto a ayudarnos para que podamos superar todas y cada una de estas obras de la carne, que seguramente son las que quedamos expuestos a separarnos del rey y del pueblo de Dios y andar solos como una oveja perdida. Quizá como un remolino, y yo digo personalmente, hemos estado arrastrados y hemos caído en algunas de ellas. Quizás sin pensar que nos estamos destruyendo y afectando a quienes nos rodean y nos aman. Por ello debemos entender que la única guía, hermanos, de lograr un verdadero arrepentimiento consiste en entender la verdadera relación con nuestro pastor, como nuestro pastor que nos protege, que nos busca, que nos rescata, que nos pone sobre sus hombros, sino que al mismo tiempo nos lleva de regreso al raíz, donde hace una fiesta porque nos hemos arrepentido y hemos vuelto en el camino correcto. El libro de Gálatas quizá ha sido muy mal entendido por muchos hermanos, porque creen que al recibir la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos fueron abolidos. Por consiguiente, siguen viviendo en pecado. Es de vital importancia experimentar un verdadero nacimiento espiritual, dejar las características que quizá aún nos dominan y nos alejan del redil y del pastor. Hermano, muchos cristianos sinceros rechazan no solamente los mandamientos de Dios, sino que están realizando cosas que les están dañando sus vidas.
y no están dando cuenta que están cayendo en estas obras de la carne que vimos anteriormente en Gálatas 5:19 en adelante, sino que al mismo tiempo nos damos cuenta que realmente es necesario tener un nuevo nacimiento, un verdadero nacimiento, para que de esa manera el Señor nos pueda rescatar. Ahora, hagamos un par de preguntas. ¿Será que esa oveja perdida puedo ser yo? ¿Puede ser tú? Cualquiera que esté escuchando en este momento, es una pregunta que es personal, que cada uno tenemos nuestra respuesta. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos atrapados en el pecado? Vamos a mirar qué nos dice aquí en Gálatas 5:17 a 18, y lo vamos a entender. Hoy es el día de escuchar la voz de nuestro pastor cuando nos llama y nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, porque si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Entonces aquí nos da la respuesta clara, hermanos. Cuando alguna persona le dice a usted que no estamos bajo la ley, quiere decir que estamos guiados bajo el Espíritu, y por consiguiente estamos siendo guiados por Dios, conservando estas características del Espíritu Santo y en contra de las que vimos que son las obras de la carne, que evidentemente, tal como vemos, se incluyen entre otras partes de los mandamientos del decálogo. Ok, ahora veamos lo siguiente que nos dice Gálatas 5:13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Todos nosotros fuimos llamados a ser libres, pero libres en Cristo, no libres en contra de Cristo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ya sabemos qué es la carne, las obras de la carne que acabamos de leer hace un momento. Sino que servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en unas palabras se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, se está refiriendo a la relación tuya y mía como personas. Pero aparte de eso, tenemos un mandamiento mayor, amar a Dios por encima como primer mandamiento, tal como lo dice Jesús y tal como lo hablamos ya. Entonces nos damos cuenta que hay dos características. Que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, el redil que están las 100 ovejas juntas cuando están con Cristo, no solamente se aman entre ellas y se aman, como dice aquí, amarás al prójimo como a ti mismo, sino que tienen las características de las obras de, ¿qué cosa? Del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y están rechazando, están alejadas totalmente de las obras de la carne. Ahora, hagamos una pregunta y vamos a analizar qué es lo que pasa acá. Preguntémonos, ¿queremos aceptar que el pastor nos cargue en sus hombros y con su ayuda encontremos la paz que da el Espíritu Santo? Es mi deseo y oración que así sea, hermano, que cada uno de nosotros querramos aceptar al pastor, querramos aceptar que nos cargue sobre sus hombros y que nos dé ese fruto del Espíritu Santo. Todo el cielo se va a alegrar que lo hagamos, hermanos. Todos, escuchen esto, hermano, todos nos hemos descarriado del camino y hemos estado en caminos de perdición. Necesitamos que el pastor nos encuentre, nos tome en sus sombras y nos lleve de nuevo al redil. Y esto lo digo, hermanos, porque en cualquier momento nosotros podemos descarriarnos. Aunque dice la escritura que se sienta seguro, que se dé cuenta que puede caer. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la relación con el redil y con el pastor es continua y permanente cada día para que de esa manera vayamos por el camino correcto. Porque si nosotros visualizamos que si nos apartamos del Señor, como la oveja perdida, cuando el Señor sigue con su redil el camino, nosotros ya no vamos a saber por dónde fueron. Por eso es importante que nosotros estemos siempre caminando con el Señor y, como dice el Señor, por ese camino estrecho que nos lleva a la vida eterna y no por el camino ancho que lleva a ¿dónde? A la perdición. Jesús es el buen pastor que ha estado buscando desde hace mucho tiempo a cada uno de nosotros. Es bello ver que aunque nos encontremos en lugares escondidos y peligrosos, Él nos quiere encontrar para ofrecernos ¿qué cosa? Su hombro, su comprensión, su amor
Y quiere decirnos, venid a mí, benditos, porque yo les quiero dar la vida eterna. Y lo dice claramente aquí en Mateo 25-24. Venid a mí, benditos de mi Padre. Porque somos nosotros los que somos guiados a Jesús y somos guiados por el Espíritu Santo y somos guiados por Jesús cuando escuchamos su voz. Vamos a mirar lo que dice aquí para que nos quede más claro en este texto tan bonito. Está en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué cosa? Me conocen. Si miramos el contexto, esto con la oveja perdida, podemos decir, Jesús es el buen pastor y cada uno de nosotros sabemos y entendemos quién es Jesús. Sabemos que tenemos una relación con él, porque la palabra conocer en las escrituras no solamente tiene que ver con un conocimiento intelectual, sino con una relación. Así como cuando usted le dice a una persona, yo conozco a mi esposa, yo conozco a mi esposo, no solamente es que lo ve y ya sabe quién es él, no, es que tiene una relación con él. Diariamente convive con él, sabe lo que piensa, sabe lo que quiere. Hay una relación de intimidad, de amor, de comprensión. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir este texto, que son ovejas del Señor los que tienen esa relación con Él. Ahora preguntémonos, ¿acaso nosotros también lo conocemos? ¿Tenemos esa relación? ¿Tenemos esa intimidad con Cristo? ¿Tenemos esa relación de amor que tenemos hacia ellos a los demás? Tal como lo dice 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Acaso tenemos esa relación de amor con Cristo? ¿Acaso tenemos esa relación de amor con nuestro prójimo? ¿Acaso tenemos esa relación en el redil con todas las demás ovejas? ¿Acaso si una ovejita está triste, vamos a ayudarla? Cuando una ovejita está sufriendo o está enferma, como está pasando en estos días con otros hermanos, ¿los llamamos? ¿Le mandamos un mensaje? ¿O quizá vamos a su casa y le preguntamos qué necesita? Hermanos, en eso es donde uno se da cuenta hasta qué punto nosotros somos ovejas del Señor o no, cuando haya amor entre nosotros y evidentemente con el Señor. Dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil y a esas también tengo que traer, tiene que llamarlas. Y ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Hay muchas, yo creo que más del 99% de las ovejas están fuera del redil en este momento y el Señor quiere traerlas. Están esperando ser llamadas para ser llevadas al redil. Ellas se encuentran en todo pueblo, toda nación y toda lengua. Muchas se están perdiendo, hermano. Muchas de ellas siguen perdidas, están cayendo en precipicios, están cayendo en las manos de los lobos, están cayendo en las manos de las fieras, están cayendo en las manos de todas las circunstancias negativas, sin tener la oportunidad de ser guiadas hacia el rebaño. Nosotros podemos trabajar con el Señor para traer a todas esas ovejas y llevarlas al Señor. Porque el Señor eso es lo que quiere que hagamos nosotros, que trabajemos con Él para rescatar a todas esas ovejitas. Una pregunta, ¿quién irá a buscarlas? Y le mostrará el camino hacia el pastor y su redil. Hagamos la pregunta de otra manera. ¿Iré yo a buscarlas? ¿Irás tú a buscarlas? Les mostraremos el camino hacia el Señor. Y Jesús volvió a decirles, os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Hay que llevar a todas las ovejas que entran al redil, pero para que entrar al redil, tienen que entrar por la única puerta que hay para entrar. Y esa puerta es Cristo. Estamos llevando a Cristo a estas ovejas. Nosotros mismos estamos yendo al redil por la puerta que es Cristo. Estamos permitiendo que Jesús nos lleve en sus hombros para entrar al redil por medio de Él. Nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, está buscando y desea llevarnos no solo al redil, sino al cielo y darnos la vida eterna. Allí nos está preparando un lugar tal como lo dice Juan 14, del 1 al 3. Veamos que este texto es uno de los más bonitos
Y una de las promesas más grandes que nos hace Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas, muchas, muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor nos está diciendo aquí en pocas palabras, que Él fue al santuario del cielo, a la casa del Señor, allí es donde está el redil que debe llevar, allí es donde está, donde todos tenemos que ir para ser de esa manera seguros en la obra que Cristo hace en el santuario, tal como lo hemos estudiado ahorita, pues ya por varios meses, que es allí donde nos quiere llevar, y solamente nosotros tenemos que nos lleven, porque nos está preparando lugar. Entonces nuestra labor solamente, ¿cuál es? Seguir al pastor, escuchar al pastor, creer en las palabras que Él nos dejó como promesas. Pero más que eso, hermanos, tal como dijimos anteriormente, que entre nosotros haya amor, que tengamos el fruto del Espíritu Santo, que estemos alejados de las obras de la carne. Y finalmente, que podamos de esa manera conocer en relación directa de intimidad y amor al pastor. Vamos a terminar con esta oración. Que el Espíritu Santo nos toque a cada uno de nosotros. Espero que este estudio, aunque es sencillo y es bonito, es algo que es una parábola muy interesante, nos haga ver las condiciones en que estamos cada uno de nosotros y cómo nos encontramos. Que el pastor nos encuentre, Jesús nos lleve en sus hombros, nos hace y nos apoye en sus hombros y nos guíe al redil. Que sintamos su inmenso amor y qué cosa, deseemos vivir por la eternidad bajo su cuidado y su protección. Y para terminar, vamos a leer este texto de Pedro, 1 de Pedro 2:25. Porque erais como ovejas descarriadas. Cada uno de nosotros podemos estar, quizás hemos estado descarriados, pero ahora que habéis vuelto a vuestro pastor y guardián. En este momento, hermanos, que podamos sentir que estamos andando con Él, que estamos caminando con Él, que estamos dejando que Él nos guíe, que estemos dejando que Él nos dé frutos de su espíritu y que de esa manera podamos estar unánimes, que podamos estar en unidad como pueblo, como remanente, como ese redil de las 100 ovejas y que ya no seamos más ovejas perdidas, que ya no estemos más descarriados, sino que estemos caminando con el Señor y de esa manera cada día en una mejor relación unos con otros, que podamos comunicarnos, que podamos decirnos nuestras necesidades, que podamos manifestarnos el amor que sentimos unos con otros y que finalmente nuestro Jesucristo diga, como dice la promesa de Mateo 25, hijo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es un estudio bonito, hermanos. Tal como ustedes saben, yo publico estos estudios en el canal de Facebook y de YouTube para que después los compartamos con nuestros amigos, hermano, porque son mensajes que pueden tocar a muchas personas, incluso a nosotros mismos, para que nos demos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de andar con el Señor, pero más que andar con el Señor, la necesidad que tenemos tan grande de que Él nos rescate en cualquier situación que estemos, en cualquier momento que tengamos de flaquezas, ya sean mentales, físicas o espirituales. Que las pruebas que estemos viviendo sean mucho más suaves si estamos caminando con el Señor y si estamos siendo apoyados dentro del redil por todas las demás ovejas. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos este estudio tan bonito de la oveja perdida, que espero que ya no digamos la oveja perdida, sino la oveja rescatada. Que cada uno de nosotros seamos como ellas, que podemos volver al Señor, que estemos seguros que estamos en el Señor dentro de esas 100 ovejas y que podamos finalmente, Señor, conocerte cada día más. Permitir que tu Espíritu Santo viva en nuestras vidas y que tengamos una relación mucho más plena contigo y con nuestros seres amados, con todo, con nuestras familias, con nuestros hermanos y sobre todo con nuestros hermanos espirituales. Danos, Señor, la seguridad que estamos caminando contigo,
que tú nos llevas en tus hombros, que tú nos guías y que finalmente nos llevarás a esos pastos donde serán verdes, que serán pastos donde hay aguas por la eternidad, tal como lo dice el capítulo 23 de los Salmos. Gracias, Señor, por tu bendición. Te agradecemos que nos das esta oportunidad, que nos dejaste esta parábola tan bonita, para que nos identifiquemos cada uno en nuestra propia condición y podamos de esa manera ser rescatados para siempre y por la eternidad. En el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanito, me alegra que hayan estado con nosotros, me alegra que está Ludy con nosotros esta noche, me alegra que haya estado escuchando con nosotros. Igualmente, vemos acá que está nuestra hermana Alfrida, Mireya, Isabelita, Rita, Nelson, que está con nosotros. Bienvenido, Nelson, nuevamente. Y todos los demás que no veo, pero que veo que están conectados sus teléfonos. Espero que el Señor los bendiga. Y si el Señor lo permite, mañana estaremos gozándonos en el Día del Señor, juntos, unánimes, como ovejas, como las 100 ovejas que el Señor quiere que estemos unidos. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una buena noche. El Señor los bendiga a todos. Hasta luego. Bye, hermanos. Buenas noches. Bye, bye.